doctor Robert Pereira, ¿puede ser? ¿Está escuchando, Roberto? Bueno, yo le agradecería a nuestro técnico que nos dé un poquito más de retorno allí con la radio que tenés atrás, para que escuchemos bien claro desde aquí, desde la cabina. Bueno, Roberto, un gusto, un gran abrazo a la distancia, un gran amigo, más que gran amigo, yo creería que tendría que decirle gran, no enemigo tampoco es la palabra, pero ha sido un hombre con el que hemos peleado mucho, anciano allí en la iglesia de la Plata Diagonal, en aquellos años que estábamos de pastor, y nos gustaba mucho debatir sobre la palabra de Dios. ¿O me equivoco, Roberto, que por ahí debatíamos? Bueno, yo me quedo tranquilo porque probablemente hoy sigamos con nuestras viejas costumbres del debate. O sea, el tema, el planteo va a ser muy interesante y aquí estamos con Alejandro que por ahí quiere usted anotarse alguna pregunta, le sacude sin lástima al doctor, ¿eh? Bueno, como no, vamos a hacer también nuestras preguntas. Muy buenas tardes, Roberto. El gusto de, aunque más no sea, dialogar así por este medio, aunque no lo conozco personalmente, pero bueno, vamos a tratar de compartir y hacer las preguntas que hagan falta, el mensaje que tiene para nosotros en esta tarde. Pero bueno, para terminar la presentación, Roberto es infectólogo, es médico, especialista en infectología, desarrolla su tarea allí en La Plata, que es, como ustedes saben, la capital de la provincia de Buenos Aires, donde podríamos decir que se encuentra la mayor parte de la población del país y donde la gente está más preocupada por este asunto de la pandemia. Y no queremos dedicarle mucho tiempo al aspecto, digamos, tan escuchado por los medios, ¿no? Pero, ¿es un bicho o no es un bicho al final el COVID-19? ¿Cuál es su apreciación sintética para acá, para nuestra audiencia y los que nos están viendo por Facebook, Roberto? A ver, sintéticamente vamos a tratar de hacerlo. Es un virus que no es nuevo en el sentido de que es de una familia de virus conocida. Los coronavirus, alguien habrá escuchado hablar del SARS, que es una enfermedad que la producía otro tipo de coronavirus en el año 2013 aproximadamente. Este es un tipo diferente, pero sigue siendo de la misma familia. Es un virus que ocasiona cuadros gripales como los que ocasionan otros virus, que no son coronavirus, pero el cuadro clínico es similar, y que, por supuesto, como todo virus nuevo, todo lo que nosotros podemos decir está en el terreno de lo discutible, porque los números y la experiencia se van haciendo con el tiempo. La realidad es que desde lo microbiológico, digamos así, es un virus que aparentemente tiene sus grandes diferencias con otras familias, digamos, con los integrantes de la misma familia, y se está aprendiendo, por supuesto, de eso. Pero bueno, se podría decir mucho en cuanto a lo estadístico del virus en el mundo, pero para que ustedes tengan una idea, que son números que son públicos en realidad, pero bueno, que quizá no todos tienen acceso, yo se los resumo. A la fecha hay un aproximado de 160.000 casos en nuestro país, con casi unos 2.950 más o menos muertos, lo cual da una tasa de mortalidad de 1,83 más o menos, y no es una tasa, si se quiere, superior a la que manifiestan otros virus que ocasionan un cuadro gripal, ¿sí? Hay muchos virus que ocasionan un cuadro gripal. El más conocido es la influenza, pero después tenemos adenovirus, tenemos metaneumovirus, virus incisional respiratorio. Hay muchos virus que producen cuadros gripales. Y este es otro más de que ocasiona este tipo de problemas. Y la verdad es que no se ha mostrado hasta aquí, por supuesto, al menos en nuestro país y en otros lugares también, más agresivo de lo que suelen ser los cuadros gripales ocasionados por otros virus, ¿sí? Así que, bueno, me gustaría terminar diciendo, digamos, después si quieren me preguntan otra cosa,
que lo que nosotros podemos concluir al respecto del virus está, como les dije hace un rato, en la materia de lo discutible. Nadie, creo yo, pretende en este momento hablar de verdades absolutas, pero sí está claro que digamos, hay algunas cosas que son bastante, si se quiere, discutibles, cuestionables en cuanto a la información que se maneja del virus, porque estamos, digamos, con un problema principal en cuanto a este virus, que es que no tenemos toda la información que necesitaríamos para poder sacar conclusiones, digamos. Y lamentablemente pareciera que desde muchos lugares, por razones que realmente desconozco, se hablan con una certeza, diría yo, como les digo, cuestionable, como si se tratara de una realidad el hecho de que este es un cuadro de una gravedad mayor, cuando estamos viendo con los números que hasta ahora no ha sido así, al menos en nuestro medio, y que creo yo que está muy sucia la información estadística, que repito, es poca, con lo que son las opiniones y lo mediático, digamos así, se ha manejado, me parece, de una manera bastante extraña todo esto, realmente muy extraña, y un antecedente similar, aunque no igual, por supuesto, es el de la gripe del 2009, la porcina, donde también cuando se revisó con el tiempo lo que había sucedido, se vio que no había sido tan grave como inicialmente se había planteado. Ahora, doctor, Entonces, sí, ¿por qué tenemos, porque fíjese que mediáticamente se la compara con la gripe española al principio del siglo XX, hasta con la peste negra de la época de Lutero, o sea, donde millones y millones morían y la estadística, aunque como bien dice usted está en desarrollo, nos muestra que esto es una gripe y que no trae mayores consecuencias que la gripe que ya conocemos. Pero es muy llamativo que haya tenido este tremendo impacto mediático, el poder que se ha puesto o las energías que se han puesto económicas y las pérdidas de libertades para tantas cosas importantes en la vida, cuando la estadística nos está ya diciendo, porque en otros países ha habido también más camino recorrido que en el nuestro, y los números son parecidos, es decir, estamos en menos del 2% de mortalidad en relación con la cantidad de gente que se constata que está infectada. Y digamos, ¿eso qué significa? ¿Cuántos muertos hemos tenido, por decir, no sé si esta estadística está, pero el año pasado o el anteaño pasado en Argentina por gripe? ¿Cuántos fallecidos a lo largo del año? ¿Cuántos por el tabaquismo? ¿Cuántos porque ese conteo diario que parece partido de fútbol casi, produce una excitación y una angustia tremenda, ¿no? Usted me claro, dice, ¿y bueno, estamos en cuántos 1.000 y pico de muertos? 2.900 más o menos. 2.900 muertos, pero que yo recuerde, por tabaquismo mueren más de 40.000 al año en Argentina, por tabaquismo. Sí, no hay absolutamente ninguna duda que hay otras patologías que producen más muertos que esta. O sea, no hay ninguna duda. Lo que pasa es que alguien plantearía las cosas de esta manera. Todo el mundo que está en el tema dice que, bueno, hay 2.900 muertos porque se tomaron las medidas que había que tomar. Entonces, no se podría saber nunca cuántas muertes hubiera habido si no se hubieran tomado las medidas. Entonces, es como que, digamos, se justifica lo severo del tratamiento de todo esto con la posibilidad de o sea, con lo que podría haber sido, pero la realidad es que nunca sabremos cuán grave hubiera terminado resultando siendo esta enfermedad, porque sencillamente no tenemos dos escenarios comparables. Pero sí les puedo decir, hablando de lo que recién me preguntaba Raúl, que por ejemplo, yo estuve averiguando con lo que son los boletines epidemiológicos de la Nación, desde el año 2013 hasta el 2019, por ejemplo, en promedio hubo 1.000.000 de casos por año de enfermedad tipo influenza, es decir, de un cuadro clínico que clínicamente, es decir, con el examen del paciente y con la evaluación del paciente, uno llega a la conclusión que se trata posiblemente de una gripe. Y unos 180.000 casos por año más o menos de neumonía, ¿sí? Y cuando se suman los muertos de la enfermedad tipo influenza
y de neumonía el año pasado, por ejemplo, hubo 32.000. Es el número que vos me preguntabas. Pero de vuelta el problema son las estadísticas, porque, por ejemplo, solamente se testearon 92.000 personas para enfermedad tipo influenza el año pasado. Y ustedes escucharon que hubo 1.000.000, aproximadamente 850.000 más o menos el año pasado. Se testearon a 92.000, es decir, se diagnosticó fehacientemente que se trataba de una gripe solo en 92.600 casos, porque en poco menos que eso, unos 30.000 más o menos, pero se testearon solamente 92.000, es decir, que posiblemente hubiese habido realmente un número certificado, no sospechoso, de casos de enfermedad gripal muchísimo superior a lo que hay hoy en día de coronavirus, ¿sí? Eso por una parte. Y por otra parte, si uno tiene en cuenta que la mayoría, o sea, no la mayoría, que un número considerable, que justamente no se sabe bien todavía, de los casos de esta enfermedad cursan en forma asintomática, todo ese número de casos que nosotros no conocemos agrandarían el número de casos que se sabe actual, de 150.000, como les decía. Y si uno tiene una tasa de mortalidad de 1.83% sobre 150.000 casos, imagínense si realmente tuviéramos el número real, si se testeara todo lo que hay que testear, aún a los asintomáticos, seguramente la tasa de mortalidad descendería. No sé si me hago entender con el cálculo, digamos. Entonces, me parece que las estadísticas son un gran problema y la verdad es que creo yo que si fueran realmente fehacientes y bien hechas, demostrarían que el problema no es tal. Y si me preguntan por qué razón, como me preguntaba recién Raúl, se manejaron las cosas de esta manera, ¿me escuchan? Sí, perfectamente. Sí, Respira clarito. de vez en cuando y nosotros metemos un bocadillo, no hay problema. Se escucha bien. Bueno, termino diciendo esto. Como se trata de un virus nuevo, yo no creo que ninguna institución de que esté en el tema en el mundo se quiera arriesgar, por decirlo de alguna manera, a disminuir un poco el pánico ante la situación, digamos. Porque todo el mundo tiene temor siempre de quedar como alguien que consideró poco a una cosa que después terminó siendo mucho. Y se les pide razones de eso. Entonces, la mayoría va a tender a más, casi siempre es así, a exagerar una situación para después de última no ver a tan grave y no pasó nada. Es así. Entonces, ninguna institución se va a querer jugar de ir en contra de todas las demás que tienen la política de no quedar, como quien dice, mal frente a una situación. Creo yo que justamente el que trata de mirar más la realidad al margen del temor a lo que le digan es un estadista, pero ni en la salud ni en ningún área los estadistas abundan. Así que tristemente Ahora, termina siendo una cuestión que más la maneja, más que el que sabe, la manejan los medios, la manejan los que no saben justamente, y los que saben por temor a los demás se terminan portando como alguien que no sabe. Pero bueno, esto es una opinión personal, con todo lo que eso, no, digamos, pero la subjetividad del caso. condice mucho con la experiencia que tenemos. En mi caso, como ingeniero biomédico durante 18 años, yo tenía que ser una especie de árbitro entre los médicos, los contadores, los infectólogos, precisamente. Y este manejo del miedo me hace acordar a todas esas comisiones o comités que yo tenía que participar, donde el médico quería el mejor aparato habido y por haber para su servicio, o el infectólogo, y el contador quería gastar lo menos posible. Y muchas veces un servidor era el árbitro, sinceramente, porque claro, a veces yo doy este ejemplo, para esterilizar un instrumental, es decir, no se lo esteriliza realmente llevando el nivel de bacterias, de virus o de hongos a cero. No existe eso, no existe. Se lo lleva a una millonésima parte más o menos de lo que tenía, porque no es práctico y a veces no es posible llevar a nivel cero. Entonces lo que uno dice está estéril, por eso tienen fecha de vencimiento, porque aún esa pequeña cantidad que quedó al esterilizar después va creciendo, son colonias que finalmente crecen.
¿Qué quiero decir con esto? Que evidentemente han aprovechado todo este miedo para tener cantidades de instalaciones o respiradores afectadas a eso, que después van a ser un monumento a la locura realmente. Pero bueno, como bien dices, es algo contrafáctico, porque si el único caballito de batalla que tienen es, miren, pero hay 2.900 muertos porque actuamos, y si no hubiéramos actuado capaz que había 290.000, bueno, no sabemos si habría 290.000 o se aproximaría más a lo normal, que serían 30.000, ¿no?, en un año. ¿Puedo intervenir? Supongo yo que este tema de los respiradores y todos los aparatos y equipamientos que bueno, de los cuales se ha provisto cada gobierno provincial, el gobierno nacional, tiene que ver con lo que se estaba viendo en el extranjero, cómo esos aparatos empezaron a escasear y la gente terminaba muriendo en los pasillos, como pasó en Italia, como pasó en otros países. Entonces, supongo yo que por ahí viene este asunto del miedo, porque se estaba viendo en otros países cómo el virus se contagia rápidamente y la gente moría rápidamente, es decir, ni siquiera tiempo tenían, y que la gente no se la podía, y había muchos muertos por día. Fue una cosa que a nivel mundial se vio y causó un impacto muy grande en todos lados. Y de esa manera uno, hablando del miedo, que es la sensación esta de la ansiedad, la incertidumbre de qué es lo que va a pasar, sobre todo ante la pérdida de algo como tan precioso como es la vida, entonces uno trata de atajarse de todos lados de alguna forma. Supongo que por ese lado habrá venido todo este manejo del gobierno. Después, bueno, ya que viendo que la cosa, digamos, no era tan así como se nos había generado en la mente, ¿no? Una cosa terrible, así mortal, de que, bueno, salimos a la calle y nos enganchamos con el virus y a la semana que viene ya estamos muertos. Entonces quedó una psicosis en toda la gente y obviamente que tiene que haber quedado también en la cabeza y en la mente de los políticos, los gobernantes de turno. Supongo que por eso es el tema, no sé qué dice usted, doctor, la opinión que yo estoy dando, esta es una opinión personal, ¿no? De este tema. Es que el tema es este, para hacerlo corto, digamos. La realidad es que el sistema de salud argentino no estaba nunca estuvo en buenas condiciones. Entonces, hubiera sido muy malo políticamente que se muera mucha gente por un sistema que no estaba en condiciones. Entonces, era un riesgo que por supuesto no se podía correr, que después se le tenga que demandar, digamos así, de parte de la población al Estado de por qué se moría la gente, porque no existían respiradores, porque no existían camas con todos los monitores del caso. Ese estado, digamos, el estado del sistema de salud, nadie puede dudar de que no era el mejor. De hecho, el mismo gobierno lo admite al decir que la cuarentena le dio tiempo, como dicen todos los spots publicitarios, para poder acondicionar el sistema de salud. Entonces, eso es una admisión de que el sistema de salud no estaba en condiciones. Entonces, no quisieron, digamos así, enfrentarse a la situación de tener que afrontar el costo político de una posibilidad que después termine quizás no siendo así, de haber sido una enfermedad realmente muy, muy grave y con un desastre en cuanto a la mortalidad. No era una situación en la que nadie se hubiera querido exponer, digamos, como político. Y yo pienso que eso es un poquito lo que guió digamos, el recurso que le puso el Estado al acondicionamiento del sistema de salud. Me parece que por ahí pasaba la cuestión. Siempre todo hay que analizarlo no solo desde lo médico, sino también de lo político. El que diga que en esto no hay política es un ciego, porque es la realidad. Y no digo que esté mal, pero nadie puede negar de que hay política metida en toda decisión del Estado, por más que se le consulte a los especialistas, digamos. Ahora,
Roberto, a mí me gustaría ir llevando la conversación porque no es casual invitarte como panelista a nuestro programa, ¿no? O sea, ahora todos los infectólogos tienen chapa y son, como diríamos, están requeridos por los medios y etcétera. Pero usted tiene algo muy importante y es el hecho de que conoce la palabra de Dios, de que ha estudiado la palabra de Dios y nos puede ayudar a interpretar este asunto en ese marco, porque convengamos de que esto exceden mucho es decir, la ley de causa y efecto está exageradísima, evidentemente, ¿no? Así que a mí me gustaría que ingresemos allí a ese terreno. Pero quiero hacer un pequeño paréntesis. Tenemos acá, que de paso es una vecina muy cercana a la radio, se llama Silvia Liliana Arias y te manda saludos, dice que es la hija de Gringuita. Así que, Sí, 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 una familiar. es claro, Sí, sí, sí. aparentemente los padres tuyos y de ella son primos, algo así, Sí, 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 así es. Saludos para ella también. Sí, sí, sí. por el lado de los Lindow, ¿no? Exacto. Sí, sí, sí. Sí, 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 Bueno, sí. Así es. quería cumplir con eso porque, bueno, es un hallazgo para mí. Yo, la verdad que no se me hubiera ocurrido que usted tenía parientes por este lado. Sí, que no Eh, te conté tampoco, ¿verdad? pero, ¿qué te parece, Roberto, si nos vamos para el lado más de lo bíblico, de lo espiritual, para darle una significación a todo esto que a mí, como digo, desde la técnica, después de 18 años de experiencia en el área hospitalaria, lo mínimo que puedo decir es que me llama la atención. Y si quisiera cargar las tintas, diría directamente que hay olor a complot, a manejo económico o cosas peores todavía, ¿no? Pero me gustaría una opinión imparcial porque capaz que yo soy un poco tendencioso, no sé. Sí, la realidad es que, digamos, yo lo plantearía de esta forma. Es una situación que deja muchas dudas. El manejo de la situación realmente no suena a algo que no pueda tener bastantes intereses por detrás. Yo no puedo obviamente asegurar nada, hablo siempre sobre el terreno de lo hipotético, pero el manejo de la situación da que pensar, digamos, el que quiere pensar mal, dicho de otra forma, tendría derecho a hacerlo, porque no suena a que sea una cuestión médica y nada más esto, porque, a ver, yo lo planteaba el otro día con un amigo de esta forma. A mí me llama la atención cómo en el nombre de evitar la muerte de mucha gente, se paralizó al mundo, El se paralizó mundo. el mundo. Entonces la pregunta es si el objetivo es evitar las muertes de muchas personas y nos pusimos de acuerdo para que eso suceda como humanidad debido a un virus que hasta aquí ha tenido una cantidad, por supuesto, de muertos que nadie desconoce, pero que no tengo ninguna duda, porque las estadísticas sí lo dicen, que es inferior a otras problemáticas sobre las que la humanidad no se ha puesto de acuerdo. O sea, llama mucho la atención cómo, por ejemplo, si todos sabemos que el cambio climático genera muchísimas más muertes que esto, ¿por qué razón cada vez que se hace un concilio o una reunión o una convocatoria de los estados para poder ponerse de acuerdo sobre las distintas situaciones que hacen que el medio ambiente esté sufriendo, nunca se puede llegar a un acuerdo? Y resulta que eso ocasiona mucho más muerte que esto. O si queremos ponernos de acuerdo para evitar una guerra nuclear, para disminuir el arsenal nuclear, no nos podemos poner de acuerdo y sabemos que eso produce muchísimas más muertes que el coronavirus. Pero con el coronavirus nos ponemos todos de acuerdo. Es llamativo, la verdad que es llamativo. ¿Cómo se consiguió que la humanidad se ponga de acuerdo sobre una situación que, pienso, hasta la fecha, ha demostrado que no es tan grave como otras situaciones sobre las que no se ha puesto de acuerdo? Es realmente muy llamativo eso.
habría que ver cuáles son los intereses que ha llevado a que todos tan fácilmente nos pongamos de acuerdo. Nadie hace semejante movida de dejar a tanta gente en la calle, literalmente, y alterar la economía mundial sin que haya alguna situación de necesidad para eso, digamos. O sea, pienso yo que nadie puede hacerlo si no hay realmente un plan detrás. O sea, podemos hablar de 10.000 razones para eso, pero que dejan dudas el manejo, no hay ninguna duda. Y también otra cosa que a mí, digamos, en lo espiritual me hace ruido, como decimos aquí, es esta situación. Resulta que mucha gente no cree, dice no creer en Dios y pone, digamos, como argumento y lo saca al frente por la situación de no verlo. Es decir, yo no creo en lo que no veo. Yo no creo en Dios porque además de no verlo, eso es cosa de hombre, porque eso es lo que dice es lo que dicen los religiosos y la Biblia es cosa de hombres. Bueno, es llamativo, la verdad. Realmente a veces me pongo a pensar si no será que esto se trata de una paradoja en la que Dios ha puesto a la humanidad, de alterar la existencia misma a tantísimos niveles por un germen, o sea, por una forma, entre comillas, de vida, entre comillas, tan microscópica que nadie la puede ver a simple vista. Y que la única evidencia de eso es lo que los científicos nos dicen que existe. Y no es que yo no crea, por supuesto, yo creo que el virus existe. Pero a lo que voy es a esto, a la filosofía del asunto. Es muy curioso ver cómo el mundo corre detrás de algo que no se ve y ha cambiado las actitudes, ha cerrado negocios, ha dejado de lado familias en ocasiones por temor a contagiarlo, todo el mundo corriendo y tomando actitudes y formas de vida nuevas por algo que no ven. Y resulta que nosotros somos los locos por creer en Dios que no lo vemos y por querer cambiar nuestras actitudes y nuestro estilo de vida por un Dios que no vemos. Es paradójico, al menos. Suena como una toma de pelo realmente de parte de nuestro Dios, el decirle, miren muchachos, ustedes se creyeron que se creían que no existía nada y porque no lo ven, yo no existo. Bueno, ahora les voy a demostrar con algo que no se ve cómo soy capaz de hacerlos correr a todos ustedes. O sea, es muy llamativo. A mí me hace pensar eso, cómo el hombre es tan contradictorio, digamos. O sea, cómo se siente tan seguro de que tal cosa no existe porque no la ve y después resulta que estamos todos corriendo detrás de algo que no vemos. Da que pensar. Ahora, Roberto, está bien, es verdad que hace ya, no sé, creo que casi 7 años que yo ya no convivo en el ambiente de La Plata. Hace como 7 años que era pastor en La Plata, así que hace ya un buen tiempo. Y te noto muy filosófico, no sé si es que has cambiado, pero yo me acuerdo de un Roberto muy práctico. O sea, me refiero yo a esto. Le veo connotaciones muy prácticas también, porque es cierto, está detrás de eso una cuestión del miedo que es innegable, de que nadie quiere quedar pegado, diríamos, en ese término vulgar, ni los gobiernos, ni las instituciones científicas, ni las instituciones médicas. Es evidente que cada uno cuida, diríamos, su reputación y lo va a hacer pidiendo la máxima, podríamos decir, la super ideal, que tampoco ni es económicamente viable ni muchas veces posible. Pero, ¿qué efecto tiene eso sobre nuestra vida cristiana, práctica, espiritual? Porque nosotros como cristianos tenemos, podríamos decir, mandatos de parte de Dios, desafíos, invitaciones de parte de Dios a una vida espiritual consecuente, a congregarnos, a predicar. ¿Y cómo nos ha afectado esto? ¿Cómo ves vos que afecta esto que yo lo llamaría casi psicosis, pero claro, es una psicosis ordenada por el gobierno? ¿Tiene que ver esto con las profecías bíblicas? ¿Qué podemos esperar? Porque algunos dicen que esto vino para quedarse. ¿Cómo lo ves bíblicamente y en lo práctico, ¿no? En la vida espiritual, en la vida de testimonio, en fin? No sé si te hice demasiadas preguntas juntas, pero
quiero encaminar el resto del tiempo para ese lado. ¿Puede ser, Roberto? Sí, 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 por supuesto. A ver, en cuanto a lo que es, digamos, yo siento que lo de la cuarentena eh, debería operar de esta manera para nosotros como hijos de Dios. La verdad que somos privilegiados de vivir estos tiempos por la información que nosotros tenemos al respecto de estos tiempos. No estamos en tinieblas, como dice la Biblia, para saber que todas estas cosas no iban a suceder. Y es triste cómo nosotros como pueblo de Dios no hemos aprovechado del conocimiento que tenemos de las profecías para hablarles a la gente que la Biblia no es una cosa, un bla bla y nada más, sino que realmente son hechos constatables. Son hechos constatables cuando Jesús hablaba de oiréis de peste y de guerra y rumores de guerra. Es un hecho porque lo estamos viviendo, o sea, nosotros sabíamos que estas cosas iban a pasar. Lo triste es que si como pueblo sabemos que todas estas cosas, como bien decía Jesús, cuando veis que la higuera florece es porque la primavera está cerca. ¿Qué hacemos como pueblo de Dios al respecto de eso? ¿Le hablamos a la gente de la venida de Cristo o nuestra predicación, nuestro evangelio sigue siendo siempre el mismo, digamos, por decirlo de alguna manera, sin el sentido de la urgencia que tiene, por ejemplo, el mensaje del tercer ángel? Es decir, pienso yo que si la iglesia no ve la cercanía de la venida de Cristo con todas estas cosas, creo yo que ninguna cosa la va a mover a predicar la verdad tal cual es, la verdad presente tal cual es. Creo que nosotros realmente tenemos una oportunidad enorme con esto de hablarle a la gente con hechos de la Biblia. Y me parece que no la estamos quizá aprovechando. No sé si el tema de nuestras campañas, de nuestras publicaciones, es hacer énfasis sobre eso. Si tenemos una verdad que hablar al respecto de la venida de Cristo y del séptimo día, el sábado, como el día de Dios de reposo, para este momento en el mundo, no es algo que parece que estaríamos haciendo. Parece que todo el tiempo buscamos hablar de cosas en las cuales no se genera una polémica. Pero es ahora cuando podríamos aprovechar todo esto para sanamente generar una polémica y mover al mundo, así como este virus ha movido a tomar a tantas decisiones, también que tomen decisiones pero en lo espiritual. Es triste que no estemos aprovechando esto, eso por una parte. Luego, por otra parte, me parece que la cuarentena es un ejercicio muy interesante en este sentido. Vamos a pensarlo de esta forma. Tenemos al Estado con el poder que el Estado tiene, pidiéndonos a todos como población que en función de un bien mayor de la sociedad, adquiramos conductas como por ejemplo no abrir nuestro negocio o no ir a trabajar para otros en función de un bien común, ¿sí? Es decir, ¿qué se muestra con esta situación? De que el Estado tiene el poder de, aunque perjudique a una minoría, actuar en beneficio de la mayoría, digamos así. Por detrás de esta cuarentena va a haber mucha gente que va a quedar sin trabajo. Va a haber muchas personas que van a tener que redefinir sus vidas, han quedado afuera del sistema, digamos así, a causa de la cuarentena. Entonces la pregunta es, ¿qué pasaría si la cuarentena fuera espiritual? ¿Acaso no se podría también establecer una cuarentena así? Y eso es lo que yo siento que digamos, por decirlo de alguna manera, una analogía se podría hacer con la ley dominical, ¿no? O sea, si nosotros ahora, hoy en día como pueblo, no empezamos a ver lo que es el poder, digamos así, del Estado para no reparar en las minorías en función del supuesto bien mayor, si no entendemos con estas cosas, si no vemos lo fácil que es, me parece que nunca lo vamos a entender. O sea, tendríamos que aprovecharlo nosotros para decir, bueno, a ver, ¿cómo sería estar fuera del sistema si justamente al Estado yo no le importa mi situación porque es en función de un bien mayor? Y Elena de White, el espíritu de profecía, decía de que el mundo, o sea, se va a poner de acuerdo en los tiempos finales sobre que supuestamente nosotros somos los que hemos ocasionado que los juicios de Dios se desencadenen sobre la tierra por no guardar el domingo y guardar el sábado. Y, como dicho de alguna manera, se nos va a hacer como que, de alguna manera, bullying, digamos,
por pensar lo que pensamos, y el mundo entero se va a poner en contra en beneficio de la mayoría. Entonces deberíamos aprender a reflexionar, digamos, lo difícil que es ser hijos de Dios en los tiempos finales. Ahora no hay ningún problema en guardar la cuarentena, porque ¿qué consecuencia tiene sobre nuestra vida espiritual guardar una cuarentena? Y posiblemente muy pocas, pero cuando se nos obligue a guardar una cuarentena espiritual, como les digo, habría que ver si estamos listos para eso. Estas situaciones son ensayos que nos tendrían que poner a nosotros en alerta. Quizá, como un poco vos decías hace un rato, que me parece que eso apuntas, y yo en ese sentido, por supuesto no tengo pruebas, pero no lo veo imposible para nada, quizás sean también ensayos desde parte de los gobiernos a ver si es posible encauzar a toda una humanidad detrás de una conducta que los gobiernos quieren. Es decir, ¿es posible manejar a toda una humanidad detrás de una forma de actuar? Y claramente sí lo es, claramente sí lo es. Y quizás, repito, no lo puedo saber, pero sea una especie de ensayo de algo así, ¿no? Deja que pensar. Y bueno, eso de nuevo entra en un terreno en lo que nada se puede probar. O sea, no podemos probar. Aquí estoy chateando con un amigo, creo que con buena intención lo dice, pero está diciendo que lo que está sucediendo no es ficticio. Claro que no es ficticio. No es ficticio el virus, no es ficticia la enfermedad. Estamos hablando del uso que se le hace. Es como decir que no es ficticio que el hombre necesita un día por semana para descansar. Claro que no es ficticio, si exactamente eso es lo que Dios dice. A lo largo de la historia nosotros hemos visto que todo lo que Dios propone, el diablo lo utiliza enmascarándola o mintiendo, ¿no? O sea, la segunda venida de Cristo va a haber una segunda venida de Cristo falsa. Dios envía profetas y también el diablo tiene falsos profetas. Dios envía maestros y hay falsos maestros. Dios envía pastores y hay falsos pastores. Falsos mesías aparecieron antes de Jesús y después de Jesús y siguen apareciendo todavía hoy. Entonces eso no debería sorprendernos a los que conocemos la palabra de Dios. Ahora, podemos probar, porque acá justamente quiero hacer un doble paralelismo, ¿no? O sea, hablar del virus al mismo tiempo que hablamos de las cosas espirituales en la connotación del tiempo del fin. Esta reacción del mundo ante este problema del COVID-19, yo veo que es desproporcionada. ¿Tenemos pruebas para decir eso o no las tenemos? ¿O cómo vos dirías que es desproporcionado? Y inmediatamente entonces acordate que te voy a preguntar sobre lo espiritual. O sea, ¿cómo nos fue con nuestra relación con Dios en forma individual? ¿Cómo nos fue con la adoración como iglesia en este entorno que nos toca vivir? ¿Cómo nos fue con la predicación del Evangelio? Ahí me gustaría saber si estás dando estudios bíblicos o cómo están haciendo allá en La Plata, que están mucho peor que acá en Catamarca, ¿no? Claro, bueno, aquí claramente las formas son virtuales. O sea, si bien es cierto, alguno por ahí quizá dio un estudio bíblico, la realidad es que la mayoría de las formas de hacer, digamos, de cumplir la actividad misionera, una actividad misionera son virtuales actualmente. Yo creo que no es, esto es personal, creo que no es el medio, si bien es cierto es un medio, nadie lo niega que lo sea, no es el medio más efectivo de llevar a otros la verdad. A mí me deja pensando, esto si lo comparto con ustedes, digamos, fíjense que en épocas que no existía nada parecido siquiera a Internet o las cosas escritas de distribución, digamos las impresiones, el Señor consiguió hacer conocer su verdad en prácticamente todo el mundo conocido en el momento, con 3 o 4 personas, no 3 o 4, pero unas cuantas personas que trastornaron al mundo conocido con todo lo pagano que era,
con los pies y el Espíritu Santo. O sea, realmente me cuesta creer que esto sea la herramienta final cuando vi que Dios con tan poco hizo tanto. Me parece que nosotros estamos encontrando de alguna manera esto repito, es personal, una excusa en toda esta situación para no hacer lo que tenemos nosotros que hacer, que es tomarnos la actividad misionera, la causa de Dios, como una situación personal, no esperar que la iglesia lo haga a través de su forma, sino como algo personal. Ahora, eso quiere decir que uno tenga que ponerse a tomar una actitud que después pueda generar una resistencia del mundo, como ¿a qué me refiero? Es decir, salir todos a la calle o a juntarnos en la iglesia, entre comillas, desafiando lo establecido por el Estado, y quizá esa no sería la situación que me parece que fuera apropiada, porque no me parece que se esté actuando sobre los principios de la iglesia al no permitirnos a nosotros congregarnos, a nosotros en ningún credo, pero sí eso va a suceder cuando se nos pida renegar de nuestra fe, como con el caso del domingo. O sea, de vuelta, pienso que estos son pequeños ensayos que nos dejan ver que tenemos que estar listos para que ese momento llegue. No estoy diciendo que no hay que oponerse cuando la ley de los hombres quiera ponerse por encima de la ley de Dios, pero no siento que eso sea lo que está pasando en este momento. Aunque, repito, me parece que no es lo mejor el reunirse virtualmente, nadie puede negar de eso, o el predicar virtualmente. Y termino diciendo esto, que es un poco vos preguntabas hace un ratito, no te contesté. Si yo pienso que esto va a ser así hasta que Cristo venga, yo te diría casi que no tengo ninguna duda de que no. Porque sinceramente no creo, y esto es una opinión personal de vuelta, que de a partir de ahora hasta que se termine el tiempo de gracia, la predicación del Evangelio sea a través de Internet. ¿A dónde queda el impacto? ¿A dónde queda el impacto de lo que nos hemos cansado de decir de la vida propia si mi predicación es a través de Internet? Yo no creo que los espíritus se convenzan a través de Internet. Creo que eso es mucho más fuerte, ver la practicidad del Evangelio en una vida, que me manden un link de Zoom o me pongan un video, un sermón grabado, ¿sí? O una predicación grabada. ¿A dónde queda el impacto que Jesús y los discípulos hicieron en el mundo conocido a través de su forma de vida? Eso es algo escrito, no lo digo yo. O sea, la predicación es a través de nuestras vidas. ¿Y cómo hacemos eso a través de una pantalla? Por lo cual no pienso que de aquí a la venida de Cristo, digamos, esto sea lo que vamos a terminar haciendo y nada más. Creo que esto va a pasar. Creo que esto va a pasar. Esto no es no va a durar para siempre esto. Eso no tengo ninguna duda, se va a acabar y así el Evangelio podrá ser predicado a todo el mundo. Bueno, estamos entrando al tiempo final, por lo menos. No es que me quiera ir. Tenemos unas cuantas preguntas acá que se han ido sumando, pero te quiero enfocar o sea, las profecías, lo que nosotros entendemos que va a ir sucediendo en el tiempo del fin, diríamos que esto lo confirma. Confirma el estado de excitación, de angustia, de manejo de este mundo, que Jesús lo dice, la angustia de la gente, que va a secar su espíritu, que va a estar la gente angustiada. También decía Jesús que entre vosotros no debe ser así, porque ustedes saben que esto es las señales y tienen que levantar la cabeza y de alguna manera ponernos a trabajar para que la venida de Cristo se produzca pronto y la gente esté preparada. Pero, ¿qué efecto está produciendo todo esto? Porque las profecías bíblicas muestran el estado del mundo cuando más se acerca el tiempo del fin, pero también hablan del estado de la iglesia. ¿Qué está produciendo este asunto en el estado espiritual de la iglesia, ¿no? ¿Cómo lo ve allá en La Plata? Mira, yo creo, digamos, de generalizarlo, no sé si está bien, pero pienso
que, de vuelta, esto también es un ensayo de parte de nuestro Dios para permitirnos a nosotros ver si nuestro vínculo con Dios es es grupal o es personal. Creo yo que esto nos ha obligado a nosotros a encontrarnos con nosotros mismos y dejar de mirar tanto a los demás. Digamos, no encontrar en las reuniones de la iglesia lo que generalmente sucede tristemente en nuestra iglesia, que es la de ir a criticar a otros o mirar los defectos de otros. Ahora me tengo enfrente a mí y a nadie más, y tengo que encontrarme con mis defectos. Quizá pueda ser algo positivo desde ese punto de vista, el poder terminar con los conventillos por un tiempo y obligarnos a replantear nuestras propias vidas, a ver cómo están delante de Dios. Creo de verdad que, si hablo al menos por mí, y pienso que debe ser la realidad de muchos, nos hemos dado cuenta estos meses de que no somos no estamos ni cerca de ser lo que deberíamos ser como hijos de Dios de estos tiempos. A mí me ha hecho plantear muchas cosas al respecto de, como decía hace un rato, si yo sería capaz de soportar la presión del Estado, digamos así, o de la sociedad sobre mi estilo de vida, sobre lo que Dios me pide de la forma de vivir. Y creo, y esto ya por mi cuenta también, que me parece que en la iglesia no hemos hecho la debida meditación sobre esta situación. Creo que más estamos sobre qué barbaridad, mirá lo del coronavirus, nos cuidemos, si no nos tenemos que congregar, no nos congreguemos, no salgamos a la calle. Es como que parecería que hemos tomado esto de una forma muy mundana. Me parece que no hemos hecho énfasis en que son las señales de la pronta venida de Jesús. Y lo único que estamos esperando es que termine la cuarentena para poder volver a reunirnos. Pero mi pregunta sería, ¿volver a reunirnos para seguir igual? ¿Volver a reunirnos para seguir igual? O sea, no aprendimos nada de esto y vamos a seguir cometiendo los mismos errores y vamos a seguir no tomando las decisiones que tenemos que tomar y pensando que Cristo en realidad no viene en breve, porque eso es lo que parece en la actitud de muchos de nosotros, ¿no? Por los planes que hacemos, los proyectos a largo plazo en este mundo, como si este mundo fuera a durar mucho tiempo, y realmente pareciera que nunca va a haber algo que sacuda tanto los espíritus como para obligarlos a decir, a ver, hijo mío, vengo en breve, y breve es breve en términos humanos. Entonces, si nosotros no comprendemos eso ahora, difícilmente volvamos a la iglesia para empezar a hacer todo lo que no hemos hecho hasta ahora. Creo que, dicho en pocas palabras, volver a la iglesia ahora no puede ser como lo que venía siendo. Si somos los mismos que lo que veníamos siendo, no aprendimos nada de todo esto, no aprendimos nada. Nos pasamos en la tontera de cuántos muertos hay, de cuántos infectados, del contador de esto y de aquello, y de lo que se puede, la fase 1-5 de la cuarentena. Y ninguno de nosotros se sentó a preguntar, ¿estaré en condiciones de ser ese pueblo de Dios para el último tiempo? ¿Comprendo lo difícil que es ser parte del pueblo de Dios? ¿O pienso que simplemente ir los sábados a la iglesia a juntarnos en un club social, como decimos habitualmente? Yo creo que esa meditación no la hemos hecho. Las temáticas de las predicaciones siguen siendo las mismas, que en mi opinión hasta ya aburren. Parecería de que nosotros como iglesia no estamos despiertos ni tenemos conciencia de los tiempos que vivimos. Y si no lo tenemos hacia adentro, como pueblo, ¿qué la vamos a tener al respecto de lo que tenemos que hacer al mundo? ¿Cómo vamos a salir a predicar lo que no creemos? Parece que no creemos realmente en la pronta venida de Cristo. Bueno, creo que han sido palabras contundentes. Se nos acabó el tiempo. En unos minutos comienza la semana de oración, continúa, mejor dicho, la semana de oración joven y ellos necesitan la sala de chat. O sea, fíjese cómo han cambiado las cosas, estimado, que es así. Necesitamos cortar esto para continuar con lo otro, pero para mí, por supuesto, esto no lo mandó Dios. Como todas las cosas que el diablo hace,
Dios las trata de usar para nuestro bien, ¿no? Para despertarnos, para que nos sirvan de escalones de superación, para que nos sirvan al final de bendición. Pero lo que yo veo claramente es que si antes estábamos tibios, ahora ya estamos alevosamente tibios, ¿no? Y salir de la cuarentena nos va a costar más desde lo espiritual que desde otras áreas. Pero Raúl, creo que no es imposible. No, si no, Dios no se molestaría con nosotros. Claro, entonces, si bien es cierto, hay una aparente somnolencia en la iglesia, en todas partes, el Señor no va a dejar que esto sea así con aquellos corazones sinceros. Entonces, las personas, digamos, tienen la oportunidad todavía de mirar a Dios, de volver el rostro a Dios, así como lo hizo el hijo pródigo, de volver el rostro a Dios, de volver a confiar en Él y de creer y vivir la palabra que el Señor nos da. Todavía estamos a tiempo, las personas, no va a ser fácil, porque no es fácil para nadie, incluyendo las personas de mucha responsabilidad, puedo decir hasta los pastores. Les cuesta a las personas vivir la realidad de la palabra de Dios en su vida. No es fácil. Vino Cristo a este mundo a mostrar que como ser humano se puede hacer. Entonces, si nosotros tratamos de solucionar las cosas, por ejemplo, el asunto espiritual, las deficiencias en nuestra espiritualidad, por nosotros mismos, y va a ser muy difícil que lo logremos. Pero si lo llevamos a los pies de Cristo y le decimos, Señor, sálvame, así como hizo Pedro cuando le pidió cuando él lo vio que estaba viniendo sobre las aguas, y Pedro le dice, yo también quiero ir hacia ti, caminar sobre las aguas, y Jesús le dijo, ven. Y caminó Pedro y después se empezó a hundir y no le dijo, Señor, ayúdame, le dijo, sálvame. Cuando nosotros podamos entender la realidad de nuestra vida y ver que necesitamos realmente a Dios y le podemos decir, sálvame, el Señor lo va a hacer inmediatamente. Así que tenemos la oportunidad todavía y hay que aprovecharla. Y con respecto a, por ejemplo, los medios, cierto es que es difícil predicar el Evangelio a través del WhatsApp, predicar el Evangelio a través de un Facebook o mandar un video, pero el Señor dijo, mi palabra nunca vuelve vacía, así que toda vez que podamos entregar el mensaje del Señor, no nos preocupemos nosotros los que entregamos el mensaje de convencer a la gente para que sea cristiana o para que acepte a Dios o a Cristo. El Espíritu Santo va a hacer ese trabajo. Nosotros lo único que tenemos que hacer es llevar el mensaje y nada más, entregarlo de la manera que podamos. En este momento es así. Como bien dijo usted, Roberto, el Señor hizo llegar su mensaje en todos los tiempos, a través de la historia de la humanidad, a pesar de las dificultades que se presentaban en cada tiempo, ya sea, llámese pestes, guerra, llámese lo que sea, el Señor hizo llegar su palabra y la palabra en los corazones que estaban deseosos de recibir esa palabra, la semilla de la palabra creció, se hizo una planta y dio fruto. Así que yo creo que también hoy no dejemos de hacerlo, si bien es cierto, no es lo habitual ni lo normal que nosotros hagamos esto, la predicación del Evangelio a través de los medios de comunicación, que lo mejor es lo personal y el testimonio personal, pero tenemos todavía chances, ¿no? Lo que no tenemos es tiempo. Tiempo, sí, bueno. Sí, mire, Raúl, ese es nuestro Raúl, presentador de jóvenes. Sí. Una última cosa, corto, rapidito, porque me gustaría decir esto rápido nada más. Todo el tiempo nos pasamos hablando del mensaje en la Odisea, ¿no?
Y ¿sabes qué? Yo siento en el fondo de que cada vez que hablamos de la Odisea parece que la iglesia se está refiriendo a los demás, ¿no? O a la iglesia como institución o como grupo, si se quiere. Y la realidad es que también la Odisea se está refiriendo a mí como persona. Y difícilmente yo pueda llevar las cosas a los pies de Cristo si primero no me he dado cuenta que tengo que hacerlo. Es Claro. decir, deberíamos estarnos preguntando cuán tibios somos, porque posiblemente seamos mucho más tibios de lo que nos creemos. Y si podemos hacer con la ayuda del Espíritu Santo un buen diagnóstico de nuestra espiritualidad, solamente así vamos a poder ir a los pies de Jesús a decirle, Señor, sálvame. Pero me Claro. parece que nosotros siempre estamos mirando para otro lado y no miramos hacia nosotros. Creo que ese es el gran problema. Y eso se concatena a su vez con el tema de la predicación del Evangelio. Es mucho más fácil predicar el Evangelio desde lo doctrinal. Es mucho más difícil predicarlo desde lo vivencial. Y creo yo que se puede discutir la doctrina, pero no se puede discutir la vida vivida. Por eso espero de verdad que esto pase para que el Señor nos dé la posibilidad de demostrarle al mundo que vivir como Jesús es posible, como decía el hermano. Y para Bueno, eso el mundo nos tiene que ver, y no a través de una pantalla. muchas gracias, Roberto. La verdad que nos quedamos con gusto a más, así que quién sabe, Sí. el próximo domingo la seguimos, nos dejamos los guantes puestos para seguir porque estuvo muy jugoso, pero en serio tenemos que cortar. Agradecido, saludos a su señora esposa y Lo mismo digo. al resto de la tropa por allí, por La Plata. Y bueno, tenemos que cerrar. Yo creo que lo que hacemos ahora es ponemos un bloque de música.